Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de la comedia. Vamos a contar unos buenos chistes. Así que comencemos. No vamos a contar unos buenos chistes. Claro que sí. Bienvenidos como siempre con mis compañeros y cofundadores de Words Across. Vicky, María Victoria Sánchez, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes que si dices que todos los capítulos son especiales, pierde la especialidad? Pero hoy sí es especial. No, no es especial, todos los días lo dices. Es lo especial de hoy, es que es especial, porque ahí vamos a hacer chistes. No vamos a hacer chistes tampoco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Todo bien? ¿Todo Excelente, muy bien, muy ¿Cómo es tu sentido del humor? ¿Te gusta la comedia, el stand-up y eso? Sí, me gusta. Me ¿Sí? gusta mucho el stand-up venezolano. Estoy muy pegada ahí. Ah, bueno. Sí. Bien, bien. Y tenemos a nuestro chistólogo, nuestro stand-upero. Los chistes de Osmel. Mamita, ¿cómo estás, Jos? ¿Todo Bien, bien, bien. Contento de estar acá. Te pregunto, ¿qué pasó? ¿Todo bien en casa? ¿Violencia doméstica? ¿Qué onda ahí? ¿Qué te hiciste? Todo está bien. No sé. Creo que mi esposa Creo que te se están pone espantando. violenta. No, para mí te están espantando. Uy, ni lo digas. Gatos no tienes, Juan. O sea, ¿cómo te hiciste eso en tu No cara? sé, creo que yo mismo. O sea, y también en la mano, no sé. Para la gente que nos está escuchando en Spotify, bueno, Juan tiene un rasguño ahí en su cara. Sí. No sé qué onda. Y otro en la mano, Y otro en con la la mano. forma de una letra. Está raro, Z está raro. o N. Que Está muy raro. Yo voy porque te están espantando. Manden energías positivas en los comentarios. Parece la de Harry Potter. Entonces. Sí. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de la comedia, ¿no? Del humor en español y en inglés. O sea, realmente qué tan diferente es, qué tan... O sea, qué tan difícil es para mí siendo angloparlante, no nativo del español, es entender el humor, ¿no? ¿Cuáles son las mayores diferencias? Pero empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es el humor? Esa pregunta interesante, ¿no? que la decía Franco. Y aquí tenemos, según la RAE, dice... genio o índole, especialmente cuando se manifiesta exteriormente. Disposición en que alguien se halla para hacer algo. Agudeza para ver el lado cómico de las cosas. Rarísima esa descripción. Y bueno, RAE, gracias por nada. Gracias por nada. Claro, Humor es cuando algo te hace reír. No necesariamente. O sea, exacto. acá lo explica bien, ¿no? Porque esa es la diferencia, por ejemplo, entre... Siempre Entre- llevando la Qué contraria. grande la No, RAE. entre, por ejemplo, comediantes y humoristas. El humor tiende a ser algo un poco más amplio, ¿no? Y alguien que escriba cosas con sátira puede ser un humorista, pero no necesariamente un comediante. Un comediante es más como que el estandopero que hace chistes. O alguien que hace chistes en un sketch o algo así, ¿no? Entiendo. creo Pero que- el que lo escribe también quiere hacer, o sea, que en algún punto alguien se ría de eso. Seguramente un humorista lo puede hacer, pero... O sea, ¿cuál es la diferencia entre un humorista y un comediante? Creo que esa es una buena forma de verlo, ¿no? Creo que el humorista no necesariamente... Creo que el comediante es más específico. Puede ser, el humorista puede ser medio payaso, medio... No sé, con respeto a los humoristas, pero... No, por ejemplo, imagino que un humorista puede ser alguien que escribe cosas que no son chistes, como decía. No necesariamente es un chiste, Ok. no necesariamente es una rutina para un sketch o un guión. Puede escribir novelas con esas características, ¿no? Más de... Entiendo. Sí. No Digamos que ok. Pero hablemos un poquito de esto, ¿no? De qué tan... Primero, qué tan relacionados o qué tan pro comedia, pro humor somos en español y en inglés. Y qué... ¿Fue difícil para ustedes entender el humor en inglés? O sea, ¿les costó adaptarse? En mi caso, sí. A mí también. Sí, Particularmente mucho. el stand-up. Muchísimo. Todavía me cuesta. El stand-up todavía me cuesta bastante. es Hay veces duro. que uno que no lo entendí. Bueno, next. Pero por lo menos en las series, o sea, lo pienso más por las series Sí. que veía y no sé. Friends no era un humor complicado ni algo. Es algo que siempre me dio mucha risa hasta que lo vi en español y fue una porquería. O sea, Friends Horrible. doblado al español es lo menos gracioso que puede haber. También How I Met Your Mother en algún punto en Venezuela lo empezaron a doblar al español y era horrible. La única forma de que me diera risa era acordarme del chiste en inglés y era como, ah, bueno, sí. Uy, sí, No, esas... es malísimo. Por eso el humor difícilmente se puede traducir. No se puede traducir. Es una cuestión
Es más, de contexto. cuando uno veía, digamos, How I Met Your Mother o The Office o Friends, a veces no correspondían los subtítulos con lo que decían. Por intentar hacerlo gracioso. Y funcionaba. Pero... O sea, Ay. funcionaba un poco De alguna mejor. manera. Sí, sí. Porque ella dijo... Eso dijo ella. Eso dijo ella es horrible. That's what she said. Horrible en español. Eso no se dice y es como... Incluso hay un episodio de Michael Scott que hablando español que dice... Eso dice ella. Buenísimo. Es que quizás si nunca hubiese escuchado el chiste en inglés, puede que entonces la traducción Puede al ser. español me diera algo de risa, pero era recordar lo bueno que era el chiste en En inglés. Venezuela hay una frase que es más o menos equivalente, que es así me decías anoche. Uy, no pensé que iba a salir con eso. Esto fue muy rápido en el episodio, pero bueno. Escaló muy rápido. Pero sí, Demasiado. no, ahora que lo dices, That's ¿de what you said es eso. qué manera de decir eso con ese carácter, ¿no? Sí, de un poco sexual, ¿no? Y es como que así me decías anoche. Totalmente. Y bueno, siguiendo para ese orden de... Mira, por cierto, vamos... Aquí hay una pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿El humor está globalizado o es culturalmente único, ¿no? Y creo que es interesante esto que hablamos de particularmente Estados Unidos y nosotros, que crecimos en Venezuela, pero incluso en Latinoamérica es muy distinto el humor, ¿no? Sí, igual pienso que poco a poco se va globalizando por la misma Instagram, TikTok. Es Claro. como que cada vez uno tiene más acceso a chistes de otros países y Es un buen punto. puede que vayamos como ampliando nuestro sentido del humor y que sea más globalizado. Pero es muy diferente los chistes en Venezuela que los chistes en Argentina, que los chistes en Colombia. Bueno, quizás Colombia y Venezuela se pueden parecer un poco Sí, más. un poquito. Pero es muy cultural. Y por lo menos ya cuando te vas más lejos, yo me acuerdo que tenía un amigo español y un día dijimos, vamos a contar chistes. Así, literal, chistes. Y fue patético. Cuenta- Tú le Sí, contaste pero- de gallegos, así que Paco y... Intenté no meterme ahí. Pero en serio era como que hacíamos todo el chiste y uno estaba todo emocionado esperando el final. Y al final metía una palabra que yo no conocía o que él no conocía. Y era como, no sé qué es eso. Y se perdía todo el humor. Entonces, Lo peor, y esto le puede pasar a muchos de nuestros estudiantes y usuarios del podcast, es cuando conoces todas las palabras que hay en la frase, pero aún así no lo entiendes. Total. Y eso es como un Sí. golpe así a al tu ego horrible. y dices como que bueno, perdí mi tiempo porque soy un estudiante avanzado que no sé, tengo no sé cuántas horas de input, tengo estudiado español, he conversado. Veo pero clase todos los días. Veo clase todos los días. Y todavía no puedo escuchar 20 minutos de stand-up riéndome. O Claro, sea, exacto, riéndome. Y ahí es algo que lo que les podemos decir es que les puede pasar incluso a los nativos, como está diciendo Vicky. Si estás escuchando a un dominicano, a un mexicano, a no sé, a alguien de otra nacionalidad que tal vez no compartes muchas cosas, puede ser un humor completamente diferente, ¿no? Totalmente. Las palabras que usan, las cosas que dan risa también, ¿no? son realidades distintas también, ¿no? Creo que por eso es que me gusta tanto el stand-up venezolano, porque es como que siempre es muy sectorizado. ¿Me entiendes? Y exacto, es como uno se tiene que sentir identificado, más Sí. que todo en ese tipo de stand-up. Te tienes que sentir identificado con los chistes. Y si no te sientes identificado, como, Sí, como que... bueno. de que se ríen todos. Sí, realmente creo que una persona cuando entiende el humor en otro idioma, está en otro nivel. Sí. Está en otro Creo nivel. que desbloqueas el último nivel del español o de aprender un idioma. Es un hito, así que, bueno, los invito a que siempre se pongan eso como una meta, ¿no? Como que, hey, cuando logre escuchar y entender, no sé qué comediante así, no sé qué les Depende. guste, pero... A mí me gusta Led y Oliver, un amigo, Glenn, a él escuchaba mucho a Led Varela. Él me decía, yo escucho a Led, a Nanutria, a... Pero porque Por Oliver comida era plena. casi venezolano. Claro. Que la novia era Sí, venezolana, venezolano. entonces estaba muy expuesto. Sí, verdad. Alguien que no sea venezolano. Pero un exponente más latinoamericano... El mexicano, Escamilla, Franco Escamilla, es el más grande de Latinoamérica. ¿Tú dices? Sí. Porque a él le encanta. No. Entonces va y lo pone A mí en no- una categoría que... A mí no me gusta Escamilla, pero ahí Franco lo certifica. Ese no fue el que una vez me dijiste que te encantaba y lo veías en tu casa durante la pandemia. Ibas a decir ahora, a mí no me gusta. No creo, pero... No, porque realmente Franco Escamilla no soy tan fan, de verdad. Pero llena venues gigantescos en Estados Unidos y en todo el mundo. Aquí incluso.
es muy popular. Y claro, los mexicanos son muchos también. Entonces tienen una ventaja. Pero lo cierto es que sí, o sea, yo creo que el stand-up, entender el stand-up es ya llevarte al siguiente nivel. Cuando a mí me gusta mucho Ricky Gervais, no sé si ustedes... Pero, me encanta. Pero me gusta mucho Chappelle también, Chris Rock y todo. Y cuando ya los empiezo a entender es como que... ok, me gusta. Ya... Yo hablo inglés. Sí. Juan, ¿y comediantes argentinos escuchas? Obvio, pero es que... Obvio, ¿no? Claro que no. Porque no los va a entender. No los entiendes todavía. Claro, pero es que es fácil porque bueno, ya convivo con algunos argentinos. Pero, por ejemplo, Lucho Mellera, él hace mucho crowd work. Y... ¿cómo se llama el otro? Pero Lucho Mellera está muy venezolanizado. Nah. Re. Sí, ¿viste? Lucas Sí. Lauriente sí. Pero todos... Los entonces, dos, todos. Los conocimos, hay que admitirlo, que los conocimos a través de Nanutria. Grande Nanutria. Un comediante venezolano. En realidad yo ya había visto un especial de Lucho Mellera ¿Ah, sí? en Netflix, que lo tenía desde hace años. Pero después vi que, mira, es amigo de Nanutria y tienen un podcast, tienen varios especiales. Y está buenísimo porque es una mezcla argento-venezolana. Entonces, es una especie de más o menos de este podcast, ¿no? Que a veces tenemos... Sí. Pero de comedia. Pero igual, no todo es comediante. No hay humoristas. Como Franchella. Franchella puede ser humorista, comediante. Hace reír, sí, definitivamente. Cómico. Sí, Claro que y es sí. muy Gran bueno. actor, ¿no? Gran Excelente. actor Crack. argentino. Recomendado, por cierto, vean El Encargado, The Boss en inglés. Lo he recomendado varias veces a varios estudiantes y todos muy Encantado. cómicos. Porque Les es como encanta. es un buen escalón para empezar a entender la comedia Sí. y el humor argentino. Una especie de The Office. Porque no, O sea, en cuanto a que no What? hay comedia stand-up, no hay comedia complicada, sino es bastante digerible, ¿no? Ok. no sé Sí. qué tan digerible es No sé. The Office. Él también hizo un programa famoso que Osmel recomendó hace unos episodios, Casado con Hijos. Casados con Hijos, Por una favor. serie histórica, clásica, argentina y de muchos países de Latinoamérica. Mira Están- 2 capítulos solamente. no Mira la 2 recomendamos, capítulos no la y después recomendamos. vuelve acá y con tu cara bien lavada vas a pedir perdón a nuestra audiencia. No. No, es un fiel reflejo de que el humor y la comedia depende mucho del tiempo, ¿no? De lo que es gracioso para una generación que atravesó determinados fenómenos sociales, no sé, dictaduras, problemas políticos, problemas de identidad, etcétera, problemas raciales, pues no es gracioso todo el tiempo para las futuras generaciones que tienen otros problemas, ¿no? Total. Entonces, es una serie que está enmarcada en un momento donde, bueno, había muchísima más flexibilidad y condescendencia a chistes. Ponele. A chistes, por ejemplo, Flexibilidad. contra la mujer y cosas así Claro. que hoy realmente lo vemos y son negativas, ¿no? Sí, sí. Que la comedia latinoamericana ahí tiene varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, la política. Venezuela hubo mucha comedia política. En Argentina no sé qué tanto, pero en México también. Sí, El lo hay. PRI y el PAN. Las críticas al PRI y al PAN eran en Por ej- todos los especiales. Por ejemplo, Kino, el creador de Mafalda, de alguna manera hace comedia política, De ¿no? acuerdo. Y social, porque hace una crítica a través de esta historieta. Si no la han leído, véanla, es una muy buena manera también. Y que es difícil para un avanzado, a veces incluso para un nativo, Sí. ¿no? Entender estas historietas, que forman parte también del humor. Más falta reflexionando. Sí, te entiendo. Pero hablemos de las diferencias claves entre el humor hispano y el angloparlante. Por ejemplo, la primera, el doble sentido y el juego de palabras. Para mí existe en los dos idiomas. O sea, siempre hay juego de palabras, siempre viene ahí medio sexual la cosa. Pero creo que en Latinoamérica estamos como más envenenados. Sí, es más fuerte. Bueno, en Venezuela el chinazo, ¿no? El ¿Qué chinazo. es el chinazo? Creo Yo que no. lo hemos explicado un montón. Pero eso es cuando alguien dice una cosa que se puede interpretar sexualmente, la otra persona tiene que decir, uy, chinazo. Ujú, ajá. O si tú no quieres que te canten chinazo, tienes que decir fuera de chinazo. Fuera de chinazo. Por Y Fuera ya- del chinazo, y ya ahí me te encanta salvas. el chorizo.
Para el chinazo me encanta el chorizo. Grande. Gran chinazo. Difícil. Como, ay, una vez Juan dijo que era como que a ti te gustaba mucho el pepino cuando estaba bien grueso. Que le encanta, que no podía comer pepino que no fuese grueso. Ese es un chinazo. Esa es la mejor definición de un chinazo. Sí. También puede ser, en México se conoce como albur, ¿no? ¿Albur? Sí. Culturalmente el albur es algo bien potente en México. En Venezuela no sé qué tanto últimamente, pero en México es fuertísimo, de verdad. Hay que admitir que también tiene un carácter, a veces se puede tornar, muchas veces este instrumento de burla para hacer chistes homofóbicos, sí, ¿no? Se usa muchas veces para eso, como que ay, estás dejando ver que acaso eres gay, o sea, es muy común que se haga de esa manera. Tristemente. Hablemos un poquito del humor sarcástico e irónico, ¿no? Porque creo que en inglés quizás es un poquito más sarcástico. A mí me parece más sarcástico. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Nosotros somos como más directos en Latinoamérica. Más... Que quizás no es tan bueno. Porque el sarcasmo se asocia mucho con inteligencia. Como que tienes que ser muy perspicaz para notar el sarcasmo. ¿Qué estás queriendo decir, Nosotros para usar el sarcasmo... No estoy diciendo nada malo. Pero nosotros para notar el sarcasmo como que tenemos que... Cambiamos el tono de voz, lo acentuamos mucho como, entiende que es sarcasmo. En cambio, en el Reino Unido, en Estados Unidos también, se usa como más ligero. O sea, no cambió nada, tú tienes que entender por inteligencia que es sarcasmo. Por ejemplo, el rey del sarcasmo de los últimos 20 años en sitcoms, Sheldon Cooper, me parece. Como que es un gran exponente de Big Bang Theory. De acuerdo. Hay otro punto, hablemos un poquito de comedia física versus la comedia verbal, ¿no? Porque quizás... ¿Cómo es comedia física? El Chavo del 8. Sí, pero... Sí, tienes razón. Latinoamérica es bien comedia física, o sea, de verdad, creo... Y yo no soy tan fan. No sé si se ha perdido un poco los últimos tiempos, quizás creo que no es tendencia ahora ese tipo de Pero el comedia. Chavo... Fue un éxito. Un clásico. Y aparte era como medio para todas las... O sea, yo ahora lo pienso y digo, no, bueno, porque uno estaba pequeño y tal, pero yo me acuerdo mi mamá veía al Chavo, o sea, todo el mundo veía al Chavo. Pero ahora sí esa comedia física creo que se ha ido perdiendo un poco. A mí no me gusta el Chavo. Me gustaba quizás hay otro ejemplo, además del Chavo, de comedia física. Que no sean interpretados por el mismo personaje. Porque estoy segura que su segundo ejemplo era el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Pues sé en Venezuela que programas como... Que también eran un poco misógenos. Como Bienvenidos y eso. También usaban mucho la comedia física. Como los gestos y que... ¡Ay! Y eso era... Okay. Claro, como sketches. Sí, pero todo muy físico, muy... Okay. Reacciones, muy como usaban los gestos. Sí, yo creo Por ejemplo, quizás en inglés, Saturday Night Live hay comedia física cuando hacen algunas... ¿Sería eso también? Unos sketches. Yo diría, no sé, creo que no tanto. Eso lo veo más libreteado. En la comedia física mucho recae sobre los actores y su interpretación en escena. Sobre cómo hacer... El mismo ejemplo. Pero, o sea, lo entiendo físico. Es como, no sé, que te dé risa que le den un golpe a alguien. Que te dé risa que alguien se caiga. Los tres chiflados, por ejemplo. Buen ejemplo. Los tres chiflados es un buen ejemplo que en inglés no sé cómo. No sé cómo se dicen los tres chiflados en inglés. Pero era Moe... no me acuerdo. Larry, Curly. Sí, ellos. Sí. Muy bien. Pero me gusta. Creo que en inglés Mr. Bean, ¿no? Mr. Bean. El ejemplo de humor físico, ¿no? Y en temas tabú en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿qué tan diferente, qué temas tratamos que no tratan en inglés? Abiertamente, ahí tenemos muchos chistes racistas, por ejemplo. Tenemos, ya bueno, se incluyó. En Latinoamérica. Bueno. Yo no estoy haciendo una observación. Existe. Muchos chistes xenofóbicos, racistas, misógenos, discriminatorios. O sea, creo que el humor es muy quizás controversial en Latinoamérica. Sí, ¿no? Yo creo que en todos lados. Simplemente que por ejemplo, en los países europeos y en Estados Unidos y Canadá, tal vez ahora no es aceptado algún tipo de discriminación en chistes, ¿no? Siempre la hay, por supuesto.
Pero tal vez hay algunos temas específicos. Bueno, hemos visto cómo Chappelle se ha metido en grandes controversias por chistes contra la comunidad trans. Que de repente tal vez si un comediante hace un chiste así en Latinoamérica, no es como que va a estar en primera plana y siendo cancelado. Un poco por debajo de la mesa, puede ser. Más tranqui. Pero sí, no está bien. Pero bueno, es parte de... Quizás un reflejo de la cultura, de la Totalmente. sociedad. Creo que la comedia es un gran reflejo de la sociedad de determinado lugar, ¿no? O sea, creo... Y de hecho, pasó hace poco, ¿no? George Harris en Chile, que es un comediante venezolano, bueno, un tema que básicamente no se pudo presentar. Se presentó. Juan echa todos los cuentos mal. Sí. Por un minuto. Pero se presentó. No, un minuto no, más, creo. Rápido. Se presentó en Viña del Mar, que es como un show, un festival en el que la gente se presenta y el público decide si les gusta o no les gusta, con aplausos o abucheando, booing. Pero es común, entonces es común que bajen artistas del escenario y todo esto. Pero ya venía como un trasfondo medio xenófobo de Chile con Venezuela, y entonces se presentó y a los 2 minutos lo bajaron. Pero, o sea, llegó y de una vez lo empezaron a abuchear. Traigo a George Harris porque creo que él... Y realmente creo que... Por cierto, re venezolano es su nombre, ¿no? George Harris. Sí, que no parece. Pero su comedia es muy... Refleja la cultura del venezolano, ¿no? Y quizás eso es algo que no debió estar en Viña. Porque es muy de nicho. Sí. Muy de nicho, Aunque el nicho sea grande, es de nicho. O sea, porque es para venezolanos. Pero ni siquiera lo dejaron. Quizás adaptó su comedia para ese día, es lo más probable. No creo que su plan iba a ser solo chistes de venezolanos. Pero fue que no lo dejaron empezar. Solo digo que los comediantes van con como reflejan la parte de la cultura, ¿no? Es interesante. Y de la generación. Porque, por ejemplo, es muy diferente los chistes de El Conde del Guácharo, que es un exponente... Hombre, está súper cancelable hoy. Del humor más negro. Y no solo el humor más negro, sino el humor de gente de más de 40 y 50 años a el humor de... Por ejemplo, hay un muchacho ahora en Venezuela que tendrá 25 años y su humor es muy diferente, es muchísimo más... adaptado obviamente a las cosas que él vive. Entonces sí, es de la nacionalidad, de la cultura y de las generaciones sobre todo. Yo creo que queremos escuchar un chiste de Osmel, ¿no? No queremos. Pero ya, para cerrar, ya vamos cerrando, ¿no? Ok, hablando de esto de las generaciones, me acordé de La Pelota de Letras. Ajá. Era chistes para toda la familia porque él justo tenía como una rutina que era de todas las generaciones y me acuerdo de haberlo visto con mis abuelos, mis primos, mis tíos, o sea, todas las generaciones. Estuvo bueno. ¿Lo recomiendas? Yo recomiendo a un estudiante avanzado de español La Pelota de Letras. Creo que también es bien family friendly. Es creo muy que no es tan Está en YouTube, complicado seguro. de Porque entender. ya después de todas las recomendaciones, Dios mío, que de verdad no respaldo, voy a poner algo familiar acá, La Pelota de Letras. Es viejísimo, pero creo que sí, es tampoco un tan humor viejo como que del 2008, Sí, tal vez, por ahí creo algo que así. lo pueden ver y les va a gustar. Sí. Obviamente, los invitamos a que se suscriban si quieren escuchar chistes de Osmel semana tras semana. No olviden suscribirse, darle like. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Chao.